Ya. Nuestro tema de hoy día son las nociones fundamentales en química o conceptos básicos que nosotros vamos a ver de aquí en adelante en química, ¿ya? Para ello nosotros necesitamos conocer y saber qué es la química. La química es una rama de una ciencia física que esto va a estudiar todos los cambios de estructura, cambios de estado de la materia. Todo lo que ocurre en la materia lo va a estudiar la química. Como dice esta partecita que tengo aquí, la química es una ciencia que estudia la composición de la materia y los cambios que ocurren en ella. Y aquí tenemos algunos pequeños ejemplos de lo que es la química o la materia. En esta imagen de aquí podemos ver los productos químicos que nosotros utilizamos cotidianamente en nuestro hogar. Está el detergente para lavar platos, el detergente para lavar ropa, el jabón incluso es un proceso de saponificación que se hace químicamente. Está el sacagrasa, que son compuestos orgánicos que nos ayudan a poder eliminar la grasa. La cera que utilizamos tal vez al lustrar el piso en el machimbre. Todos ellos son productos químicos, netamente químicos, ¿ya? Que nosotros utilizamos a diario. Todos estos son materia. Podemos decir ¿qué es lo que estudia la química? La química va a estudiar las leyes y teorías fundamentales relativos a la construcción de la materia. La materia viene a ser todo lo que ocupa un lugar en el espacio. La materia es todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros podemos tocar es materia. El aire lo podemos nosotros sentir, respirar, pero también es materia. Es todo ello lo que va a estudiar la química. Un pequeño concepto tenemos aquí de lo que es química, lo que se denomina, que viene de una palabra árabe y que significa a la ciencia que estudia tanto la composición, estructura y propiedades de la materia, como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas. Más adelante vamos a poder entender lo que son las reacciones químicas, o que tal vez ya lo has debido ver en el colegio, ¿no? Te ponía el ejemplo de la saponificación. Es una reacción química entre la grasa y el hidróxido de sodio. De esa manera se forman los jabones. Entonces, eso es lo que estudia la química. A eso basa su estudio. A profundizar todo acerca de la materia. Aquí tenemos un pequeño cuadro donde nos explica cómo se clasifica la química y qué es lo que estudia nuevamente. La química es la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones. Lo podemos clasificar en química inorgánica. La mayor parte del estudio que vamos a hacer en este módulo tal vez, es la química inorgánica. Esta química inorgánica estudia a los minerales. Dentro de ella se encuentra también el estudio en cuestión a reacciones, a composiciones de los metales y no metales. Todo lo que nosotros conocemos como óxidos, hidróxidos, sales, ácidos, todo ello se presenta en el estudio de la química inorgánica. Por otra parte tenemos la química orgánica. La química orgánica es la química que tú vas a ver un poco más a profundidad en bioquímica. A través de esto se hacen los medicamentos, se pueden formular muchas de las partes de la bioquímica y farmacia que se necesitan en base a química orgánica.
Esta química orgánica estudia los compuestos de origen animal, vegetal y los compuestos sintéticos. Es allí donde se emplea bastante la química orgánica para nosotros poder sintetizar algún compuesto. Se sintetiza, por ejemplo, el eucaliptol, que contiene el eucalipto, la planta del eucalipto, para poder procesarlo y obtener el mentizán, obtener otros derivados, a ello agregarle algunos otros componentes que puedan ser beneficiosos para nuestra salud. Es de esta manera que se utiliza la química orgánica. Tenemos la fisicoquímica. Como su nombre lo dice, es una mezcla entre física y química. Estudia la materia empleando conceptos físicos y químicos. Se estudia la materia analizando las propiedades físicas, complementando con las propiedades químicas que tiene la materia. La bioquímica, que es esta rama a la que te vas a inclinar también un poco, es esta rama de la química estudia a los seres vivos, la química que ocurre en los seres vivos. Por último tenemos la química analítica. Esta química analítica estudia la composición de un material o muestra. En la carrera que yo estoy, esta es la química que nos llama un poco más la atención a nosotros como estudiantes. Soy estudiante de la Universidad Tomás Frías y aquí está mucho la minería. Existen vetas en el cerro y de allí sacan cargas de minerales, lo denominan. Esas cargas de minerales contienen ciertos minerales, ciertos metales dentro de esa mezcla. Te pueden presentar un poco de tierra, que tú lo puedes ver aparentemente, pero esa tierra puede contener plomo, plata, zinc generalmente. Y la química analítica va a estudiar el proceso de separación, de obtención del plomo o de la plata o del zinc. Y de lo que se trata es no perder ninguno de los tres, sino lograr recuperar. En esto se basa la química analítica y es así como se clasifica la química en general. A esto puede haber algunas pequeñas ramas como química ambiental, química biológica, pero que salen de estas principales. ¿Ya? Estas son las 5 principales ramas en las que se divide la química. Ahora, como hablábamos hace un momento, ¿qué es la materia? Decíamos que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Al ocupar un lugar en el espacio tiene un volumen y también va a tener una masa. La masa la podemos medir en kilogramos, en gramos o en miligramos. Eso lo logramos hacer en una balanza, en una báscula, como pesamos normalmente todos los cuerpos sólidos. El volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, que va a tener un cuerpo. Este no tiene una forma definida, ¿no es cierto? Se va a definir de acuerdo al recipiente que lo contenga. Este volumen se va a medir en litros y sus derivados, ¿no? Mililitros, luego se puede medir también en metros cúbicos y así. El instrumento generalmente que se utiliza para medir estos volúmenes, se pueden ver aquí un vaso, pero dentro de la química, en el laboratorio nosotros tenemos diversos materiales con los que se pueden medir el volumen. Existe la probeta, la bureta, pipeta, matraz aforado, matraz Erlenmeyer, vaso de precipitado. En todos ellos nosotros podemos medir el volumen. ¿Qué propiedades tiene la materia? Las propiedades de la materia se van a dividir en dos. Las generales, las comunes, van a ser la masa, el volumen, la temperatura y la inercia. La masa la podemos medir comúnmente. Estas tres primeras, masa, volumen y temperatura,
son las propiedades que se miden generalmente de la materia. La inercia se va a medir en un tema en específico, pero estas tres. La temperatura se puede medir en grados centígrados, Kelvin, Fahrenheit o Rankine. El volumen y la masa ya mencionamos anteriormente. Las propiedades específicas que tiene la materia se van a dividir en dos: las propiedades físicas y las propiedades químicas. Dentro de las propiedades físicas nosotros tenemos a la densidad. Aquí tenemos la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición de cualquier tipo de materia y la solubilidad que éstas tienen. Entre las propiedades específicas tenemos las químicas y estas son las reacciones químicas. Los cambios que nosotros podemos ver aplicando cierta metodología química. Por ejemplo, si yo mezclo un poco de sal común que utilizamos, la mezclo con agua, estoy ocasionando una reacción química, una reacción de solubilidad. Está cambiando su estructura. El cloruro de sodio, que es en este caso la sal, está cambiando su estructura y allí está habiendo un cambio dentro de esa materia. En cambio, a estas propiedades físicas, nos menciona la densidad, temperatura de fusión, de ebullición y la solubilidad. No ocurre algún cambio dentro de la materia. Simplemente la densidad, que más adelante lo vamos a ver, es la cantidad de masa que se puede obtener en un determinado volumen. La temperatura de fusión y de ebullición de la misma manera. La de ebullición, por ejemplo, aquí en Potosí, te puedo hacer un ejemplo con el agua. El agua generalmente o teóricamente se puede medir, entra en una temperatura de ebullición, ya empieza a hervir a los 100 grados centígrados. Pero aquí en Potosí, como estamos en un lugar alto, el agua hierve aproximadamente a los 87 grados centígrados. Nosotros ahí hemos podido observar que no ha cambiado su estructura del agua. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha empezado a hervir y simplemente se ha empezado a volver vapor, ¿verdad? No ha cambiado la estructura porque se va a enfriar el vapor que se puede subir al techo, se lo puede contener ahí en pequeñas gotas. El techo se va a enfriar y va a empezar a caer a la parte de abajo como lluvia, digamos, y va a caer nuevamente el agua. Es el ciclo que ha recorrido y no ha cambiado su propiedad. Pero si a esa porción de agua yo le añado sal o le añado azúcar, ya va a ser agua salada o agua dulce y va a cambiar su estructura. Esas son las propiedades de la materia. Debemos conocer también qué es un cuerpo. ¿Ya? Concepto de cuerpo. Podemos llamar cuerpo a una porción limitada de materia. Por ejemplo, el celular es un cuerpo porque el celular no es algo que se expande, ¿no? Como aquí justo hay un ejemplo. El teclado con el que escribimos es un cuerpo porque ocupa un lugar en el espacio y está perfectamente limitado y separado de otros cuerpos que lo rodean. Como ponía el ejemplo del celular, es un cuerpo tal cual, ¿verdad? No está mezclado con el aire, con la computadora. Eso es un cuerpo que tiene la forma definida. Aquí nos menciona también como ejemplos el monitor que utilizamos en la computadora, el escáner, una botella de plástico, contiene aire y estos son dos cuerpos. Un cuerpo va a ser la botella y otro cuerpo va a ser el aire que está contenido dentro de la materia. Eso es un cuerpo. Sustancia. Aquí hablamos a veces de sustancia química y otras veces de sustancia. Entonces vamos a explicar los dos. Una sustancia es toda aquella materia
cuyas propiedades y características son estables y homogéneas. En general, eso es una sustancia, como por ejemplo el agua es una sustancia líquida. Luego añadimos el concepto de sustancia química. Una sustancia química va a ser cualquier sustancia con una composición química definida sin importar su procedencia. Decimos sustancia química y nos hacemos referencia a compuestos químicos, a soluciones químicas. Ácido clorhídrico, por ejemplo, va a venir a ser una sustancia, un compuesto químico, por eso es que se lo denomina químico. Por ejemplo, dice aquí, una muestra de agua tiene las mismas propiedades y la misma proporción de hidrógeno y oxígeno sin importar la muestra, se aísla de un río o se crea en un laboratorio. El agua la podemos obtener naturalmente por la lluvia en ríos, en lagos, pero también nosotros podemos crear el agua porque conocemos la fórmula química del agua que tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces también la podemos crear en el laboratorio y esto viene a ser una sustancia química. En general las sustancias existen como sólidos, líquidos o gases. Puede estar en cualquier estado de la materia y pueden moverse entre estos estados de la materia mediante cambios que ocurren en la temperatura o en la presión. El proceso de líquido a sólido, de sólido a gaseoso, es eso lo que nos está diciendo aquí. Esa es una sustancia química. Entonces ya sabemos cuando hablemos de sustancia a lo que nos estamos refiriendo. Ahora sí, masa y peso. A veces nos confundimos entre masa y peso, ¿ya? Y por ello aquí vamos a colocar la diferencia que hay entre estos dos. La masa es la materia que tienen los cuerpos. Es el cuerpo en sí, digamos, todo esto, ¿verdad? Esto es una masa. Está relacionado con el número de partículas que conforman este cuerpo. Se lo puede medir en gramos, libras, kilogramos, onzas, toneladas y cualquier otra medida en peso que exista. Pero a diferencia, el peso es una fuerza con la que el cuerpo es atraído por la gravedad. No la fórmula, pero se puede definir el peso. Aquí abajo podemos ver como masa por gravedad. Esto es el peso. Va a depender de la masa del que tenga el cuerpo. Va a depender de esta masa. Este peso se puede medir en newton, libras fuerza, kilogramos fuerza, etc. Ya a veces decimos péseme 1 kilo de manzana, pero nos estamos refiriendo hablando un poquito mal, ¿ya? Esa es la diferencia que existen entre estos dos conceptos, ¿ya? Es por eso que está como un punto también en el tema. Vamos a hablar ahora acerca de la densidad. La densidad es una propiedad física que tiene la materia. La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia, cualquiera que ésta sea. Esto quiere decir que entre más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor va a ser su densidad. Para definir tal vez la densidad se utiliza la letra griega ρ y es esto. Esto significa densidad. Para poder denominarla o escribirla de manera corta quizá, cuando nos dicen esto es densidad. La fórmula que tiene la densidad es la siguiente. Aquí nos dice la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. Entonces va a venir a ser masa sobre volumen de cualquier sustancia que nosotros estemos midiendo. No siempre va a venir a ser líquido, sino va a poder ser también sólido.
simplificando, no simplificando, colocando los identificativos para masa y volumen es lo siguiente: la M, que significa masa, y aquí parece una A invertida. Se escribe esto de muchas formas. Ya generalmente yo manejo una V mayúscula, V dentilabial mayúscula, y lo que me indica masa sobre volumen. Esta es la fórmula para yo poder obtener mi densidad. Las unidades que puede tener esta densidad en el sistema internacional es kilogramos sobre metro cúbico o slug sobre pie cúbico. Generalmente se utiliza en el sistema internacional. Las densidades que tú vas a poder ver tal vez en internet las vas a encontrar en kilogramos sobre metro cúbico. Pero yo, por ejemplo, dentro del laboratorio utilizo la densidad en gramos sobre mililitro, que viene a ser lo mismo. Solamente convertimos y ya obtenemos. Vamos a ver algunos ejercicios. Nos dice, Raquel trabaja en un laboratorio calculando la densidad de ciertos objetos. Al decirnos objetos, nos está diciendo que es un objeto sólido, va a ser un cuerpo. José le llevó a Raquel un objeto cuyo peso es 330 gramos. Cuando nos dice peso y vemos en gramos, nos está dando la masa. Y su capacidad es de 900 centímetros cúbicos. Y ya me está dando el volumen en centímetros cúbicos. ¿Cuál es la densidad del objeto que José le dio a Raquel? Entonces tenemos aquí, me da la masa, que son 330 gramos, y me está dando el volumen, que son 900 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos, por si acaso, es igual a ml. Ya esto se puede cambiar porque un centímetro cúbico es igual a un ml. Entonces aquí no debo convertir nada. Lógicamente que tengo que tener cuidado en lo siguiente. Si me está dando la masa en gramos, el volumen debe estar en centímetro cúbico o en ml. No puede estar en litros, no puede estar en metros cúbicos. Yo debo hacer la respectiva conversión. O de la misma manera, si me da en kilogramos o en miligramos, yo debo llegar a gramos, hacer la respectiva conversión. Aquí está haciendo una simplificación entre 330 y 900, pero simplemente nosotros dividimos en la calculadora 330 entre 900 y esto aquí nos queda con decimales. Enseguida te digo esto es 330 entre 900. Esto sería 0,37, ¿ya? Que es lo mismo a 11 sobre 30. Este es el cálculo sencillo para poder sacar la densidad. ¿Dónde nos van a complicar? Donde nos den en otra unidad que no sea la que requerimos, la que necesitamos utilizar, y nosotros tengamos que hacer varias conversiones. Solamente es así. Aquí vamos a ver otro ejercicio, solamente que tú estás sin micrófono y no me vas a poder responder, pero bueno, este ejercicio por favor hazlo en tu cuaderno y terminando la presentación tú me vas a mostrar el resultado, ¿ya? Rodolfo y Alberto tienen cada uno un cilindro y quieren saber cuál cilindro tiene mayor densidad. Entonces aquí nos dan los datos. El cilindro de Rodolfo pesa 500 gramos y tiene un volumen de 1000 centímetros cúbicos. Ya vemos que nos está dando en las unidades requeridas, gramos y centímetro cúbico. Mientras que el cilindro de Alberto pesa 1000 gramos, aparentemente es más grande, y tiene un volumen de 2000 centímetros cúbicos. ¿Cuál cilindro tiene
mayor densidad, nos está pidiendo. A ver, te doy un tiempito para que lo puedas resolver en tu cuaderno y luego me muestras. Y de todas maneras, igual terminando esta presentación, voy a poner mi pizarrita para poder resolverlo en caso de que no hayas entendido. Ya, me imagino que tal vez ya has podido resolverlo. Y si no, como te digo, luego comparto mi pizarrita y te explico, ¿ya? Ahora hablamos acerca del peso específico, que también es una propiedad física que tiene la materia. El peso específico es la cantidad de peso que hay por unidad de volumen de una sustancia. Esto se denota con la letra griega gamma. ¿Ya? Esta es la definición de peso específico. Y aquí está la fórmula. Es el peso sobre el volumen. Como habíamos visto anteriormente, el peso, bueno, se va a definir peso con la letra W. Y este peso es la masa por la gravedad. ¿No es cierto? No vamos a considerar solo masa, porque allí sería densidad solamente. Y nos dice sobre volumen. Aquí está cómo se está denominando volumen en esta gráfica. Pero de aquí nosotros, ¿qué podemos ver? Aquí vemos que nos dice masa sobre volumen. Y vimos anteriormente que la masa sobre el volumen era la densidad. Entonces aquí yo digo que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Simplemente es eso, el peso específico. Y los ejercicios que nos van a dar son de la misma manera, ¿ya? ¿En qué unidades está? Se puede encontrar en las unidades de Newton sobre metro cúbico, que esas son las más comunes. Y también lo vamos a poder ver en libra sobre pie cúbico. Tal vez en el examen te pueden dar o pedir en estas unidades. Y aquí es necesario convertirlo. El cálculo va a ser el mismo. En este tipo de ejercicios se debe tomar muy en cuenta las unidades en las que se está trabajando. Si me está dando en kilogramos y yo requiero en gramos, es muy importante darse cuenta y hacer las conversiones el momento que es necesario, ¿ya? Para que el ejercicio esté resuelto correctamente. Ahora vamos a ver los estados de la materia. Se conocen 4 estados. El último estado, que es este estado plasma, se lo ha conocido recientemente, ¿ya? Los que conocemos comúnmente va a ser el gaseoso, el sólido y el líquido. Los cambios de esta fase están aquí. Por ejemplo, cuando pasa de líquido a sólido, se denomina solidificación.
pero cuando pasa de un sólido a ser líquido directamente, se lo denomina fusión. De líquido a gaseoso va a ser vaporización, es el vapor que vemos comúnmente, y de gaseoso a líquido en un cambio de temperatura se va a denominar condensación. Eso es lo que pasa con el agua cuando se evapora, cambia de temperatura en la superficie, por ejemplo que sea esta, la superficie está a otra temperatura, ya no va a estar a los 100, 90 grados centígrados en los que ha empezado a hervir el agua, sino va a estar más bajo, una temperatura ambiente 30, 20 grados tal vez como aquí. Inmediatamente se va a condensar y se va a volver líquido nuevamente. De gaseoso a sólido se denomina deposición y de sólido a gaseoso es sublimación. Y en el caso para incluir el plasma, que es el cuarto estado de la materia, de plasma a gaseoso se denomina desionización y del estado gaseoso al estado plasmático se lo denomina ionización. Esto en una escala de temperaturas se denomina todo esto la entalpía del sistema, que eso se lo utiliza en termodinámica, termoquímica, se lo utiliza en esa parte. Ahora vamos a ver las propiedades de las sustancias. Aquí tenemos dos cuadritos, ¿ya? Las propiedades comunes que nosotros podemos ver son las intensivas y las extensivas. Las intensivas ayudan a distinguir unas sustancias de otras parecidas, pero no dependen de la cantidad de materia presente. Estas son la densidad, dureza, solubilidad, viscosidad, punto de fusión, punto de ebullición. Podemos decir que estas son propiedades físicas de la materia. Y las propiedades extensivas son comunes a todos los cuerpos que dependen de la cantidad de la materia presente. Entonces está la masa, volumen, peso, longitud, inercia, porosidad, impenetrabilidad y la divisibilidad. Hemos visto que las que estamos viendo aquí son las propiedades químicas de la materia. Pero también nosotros podemos hablar acerca de otras propiedades de las sustancias, dependiendo al tipo de sustancia que estemos utilizando. En el tipo de sustancia molecular, ya más adelante lo vamos a ver en otro tema, que forman enlaces. De sustancias moleculares forman enlaces covalentes. Eso es lo que nos está especificando aquí. El tipo de unión que tienen estas partículas se denomina fuerzas intermoleculares. Y las propiedades que tienen estos son que tienen un punto de fusión bajo, punto de ebullición bajo. Si son sólidos, son blandos. No conducen la corriente eléctrica, generalmente son insolubles en agua. Como por ejemplo, aquí tenemos sustancias, compuestos químicos, como es el propano, que esto es un gas, el amoníaco, que es un gas muy tóxico, que últimamente hemos estado utilizando para la desinfección, ¿verdad? El amonio cuaternario es un derivado de este amoníaco. El agua, el yodo, el oxígeno. Luego, de acuerdo al tipo de sustancia covalente, se va a formar un enlace covalente con átomos de un no metal. El tipo de unión que tienen estos son el enlace covalente, es la fuerza con la que son atraídos. Esta partecita de aquí, el tipo de unión de las partículas o los enlaces que estamos mencionando es la fuerza con la que se atraen. Y de acuerdo a esta fuerza, al enlace que están formando, nosotros vemos sus propiedades. En el enlace covalente tiene un punto de fusión alto, un punto de ebullición alto también. Son duros, pero a la vez son frágiles. No conducen la corriente eléctrica, son insolubles en cualquier líquido. Ejemplo de ellos, el diamante, el silicio. Esto que al decir insolubles en cualquier líquido, me dice que no van a poder deshacerse
con ningún tipo de líquido, siempre van a mantenerse en estado sólido. Sí se puede romper, se puede partir, pero se va a quedar así. En las sustancias metálicas, los átomos son de metal y el enlace que van a formar va a ser el enlace metálico y esa es la fuerza que los va a unir. Aquí tienen un punto de fusión mediano o alto. El punto de ebullición es alto, esto que nos dice que necesitamos una temperatura muy alta, muy alta, para que pueda empezar a evaporarse los metales. Conducen de muy buena manera la corriente eléctrica. En los cables que utilizamos, en las conexiones eléctricas, dentro de ellos se encuentra el cobre, que es un metal que se utiliza para conducir la electricidad. Son insolubles en cualquier líquido. De la misma manera no van a poder deshacerse como la sal, es el ejemplo común que pongo. La sal, añadimos agua, mezclamos y ya obtenemos agua salada y pierde sus características la sal, pero aquí no se disuelve con ningún líquido. Ejemplo, tenemos el hierro, el cobre, el aluminio. Y por último, de acuerdo al tipo de sustancia iónica, se van a formar enlaces iónicos. Estos van a tener las propiedades siguientes. Van a tener un punto de fusión alto, un punto de ebullición alto. De la misma manera, son duros, pero a la vez son frágiles. Conducen la corriente eléctrica en estado líquido y en solución acuosa. Generalmente son solubles en agua. Aquí entra, por ejemplo, el agua salada. Nosotros disolvemos el cloruro de sodio, lo mezclamos con agua y ahí vamos a tener una solución acuosa, solución o disolución acuosa. Esto yo puedo hacer una conexión con cablecitos y voy a poder ver que va a conducir la electricidad. Aquí justo está el ejemplo del cloruro de sodio, cloruro de magnesio, carbonato de sodio y sulfato de potasio. Son las diferentes propiedades que podemos ver de las sustancias, las propiedades generales y aquí propiedades un poquito más detalladas tal vez de acuerdo al tipo de sustancia que nosotros podemos tener en química. Vamos a hablar ahora acerca del átomo. El átomo es la unidad más básica de la materia, nos dice aquí. Es la unidad más pequeña que podemos encontrar nosotros de la materia, que tiene las propiedades de un elemento químico. Se ha podido analizar la estructura de un átomo y es esta, pero es muy pequeña, ¿ya? El átomo es el componente fundamental de toda la materia, de cualquier tipo de materia que nosotros hablemos, siempre va a estar alrededor del átomo. Todo lo que existe en el universo físico conocido está hecho de átomos. El papel, por ejemplo, está por pequeños átomos, ¿ya? Y así todo lo que nos rodea está contenido por átomos. Todo el universo, todas las estrellas, las galaxias, planetas y cuerpos celestes también están hechos de átomos. Los átomos se van a agrupar, podemos decir, ¿cómo? Si es tan pequeño, entonces yo cómo veo el plástico, por ejemplo. Los átomos se van a ir agrupando uno a uno hasta formar moléculas y estas constituyen todos los materiales que conocemos con las características físicas y químicas que observamos, como por ejemplo el cable. Esto está compuesto por diversos átomos que han ido formando moléculas hasta obtener todo este cable que nosotros vemos aquí. Es un cable de plástico. El plástico es un polímero derivado del petróleo que a través de diversos procesos químicos se ha ido obteniendo el plástico. De pequeños átomos de cierto polímero se han ido construyendo un poquito más hasta formar moléculas y realizar todos los tipos de cables y plásticos que podemos tener.
La energía. Nosotros conocemos varios tipos de energía. Energía calorífica, que es hacer a través del fuego, energía química. Esta energía química la podemos ver de varias maneras al realizar reacciones químicas. La energía luminosa. Si nosotros nos acercamos a un foco que está con corriente eléctrica bastante tiempo, se calienta. Lo utilizan incluso para calentar en vitrinas pollos y algún comestible, ¿no es cierto? La energía mecánica y la energía eléctrica. Estos son los tipos de energía que nosotros podemos ver en nuestro alrededor. Las fuentes de la energía son fuentes no renovables y fuentes de energías renovables. Las no renovables, por ejemplo, dentro de ella está el petróleo. Una vez que el petróleo se procesa, se obtiene ciertos tipos de energías y ya no puede volver a ser el mismo. Esto lo obtenemos en la naturaleza y es algo que poco a poco se va acabando. De la misma manera, la energía nuclear, el carbón, el gas natural. Cuando cocinamos, por ejemplo, el gas utilizamos y no lo volvemos a recuperar. Se evapora, nos ayuda a calentar a través de la energía las ollas, el agua, pero ya no lo volvemos a recuperar. A diferencia de estas energías renovables, como tenemos la solar, que es a través del sol, con paneles solares, que en muchos casos ya se ha visto esto, si no estoy mal, justo en Cochabamba creo haber escuchado que se han hecho autitos con energía solar. Esta energía es renovable porque podemos ver el sol todos los días. La energía eólica, que es la energía del viento, la biomasa, la hidráulica y así. Estos son los tipos de energía que nosotros tenemos. La energía que vamos a estudiar es la energía química, también la energía calorífica en cierto punto, al ver el tema de calor y temperatura. Estos son los dos tipos de energía que a nosotros nos competen. Justo, calor y temperatura. A veces pensamos que calor y temperatura son lo mismo, pero no es así. Por ejemplo, aquí nos dice que el calor es la energía intercambiada entre un cuerpo y su entorno por el hecho de encontrarse a distinta temperatura. Si el ambiente en el que yo estoy está como una estufa y está caliente, va a transmitir energía hacia mi cuerpo, que tal vez en el ambiente estoy a unos 25 grados y mi cuerpo quizá esté más bajo. Un ejemplo, va a haber un intercambio de energía entre el ambiente y mi cuerpo. A eso se denomina calor. El calor, como el trabajo, es energía en tránsito, ¿ya? Por lo que se puede entender también como un método para poder transferir energía. Entonces, sabemos, que cuando calentamos cualquier objeto, su temperatura siempre va a aumentar. Al estar en intercambio de energía se va a calentar. Eso es el calor. Pero cuando nosotros midamos la temperatura, que va a ir aumentando, esa va a ser la diferencia de calor y temperatura. El calor y la temperatura están relacionados entre sí, pero son conceptos diferentes, ¿ya? La temperatura es una propiedad que podemos obtener de la materia y el calor es una energía que se puede intercambiar entre el cuerpo y el entorno con el que está rodeado, ¿ya? Con eso terminaríamos nuestro tema de avance, la parte teórica. Ahorita vamos a habilitar la pizarrita para poder resolver, pero tú me dices, por favor, me muestras tu cuadernito, ¿has logrado resolver? Ya, justo quieres que te explique un poco más acerca del ejercicio.
por favor con un mensajito me respondes, ¿ya? El ejercicio es justo lo que quieres resolver nuevamente. Y ya voy a compartir mi pizarrita, ¿ya? Dame un momentito. A la macana. Un segundito, por favor. Espérame, ¿ya? No quiere abrir. Recién la pizarrita. Ahorita le desactivado. Y ya, se abre esto. En tercero medio está. Sí, ¿estás preparando? Radio Química y Farmacia. Ya ves. Sí. Se ha bloqueado, bien estaba. Ahora sí. Tal vez traten de abrir. A ver. Si no, en mi computadora. Ya. Estoy haciendo el audio con esta. Ahorita sí. Los libros he sacado. Ya. Y Miki tal vez venga. Me voy a decir a ver la que diga. Bañate. Si no, mándame el link y aquí lo conectas, vas a poder y aquí vas a ir grabando nomás. No estoy con WhatsApp abierto, pero otra cosa es que va a tardar en abrir. No, Pues, mi WhatsApp, ¿para qué te pero pasa? de aquí, No ¿no lo has mandado por ahí? No. María Elena, por favor, un poquito me vas a esperar. Está tardando en abrir mi aplicación para la pizarrita. Ya, por favor, enseguida, pero lo voy a solucionar. Igual, si necesitamos tiempo, vamos a extendernos un poquito más de las 10. ¿Ya? No hay problema. Ya. No abre mi WhatsApp todavía. Dice si los ejercicios tienen su fórmula. Claro, te he mostrado la fórmula. ¿No tu WhatsApp tampoco? No. ¿O hay algún código? A ver, no sé. ¿Tu reunión? O de aquí quieres copiar. Sí. ¿No tienes la reunión? ¿Por qué se ha puesto tan lento miércoles? Ahí está. Ahí está, copiar. Ya está. Ahora mándame. Ábrete Sésamo miércoles. Lo voy a cerrar aquí ya. ¿Qué cosa? Amor ya abierto. Mira. No, pero aquí no vas a ver. Igual vas a ver. Ya, no, pero necesito cámara. O si no, así nomás. Sí, pues. Mándame ese. Ya está, pero abierto, papi, la pizarra. Y no abre mi WhatsApp todavía. Ya, preparamos. Sí, mejor. Está tardando. Y ya. Ya. Y ya, ahora sí. Se logra ver mi pantalla, ¿no es cierto? Por favor, no me puedes responder. A ver, pero mándame un mensajito y de aquí yo voy a leer. ¿Se logra ver la pantalla? Ay. María Elena, ahora sí, por favor me confirmas. Puedes ver mi pantalla, ¿verdad?
Ya, perfecto. Entonces aquí vamos con la pizarrita. Ya se ha podido abrir. Ya. Decíamos que la densidad está definida por la letra ρ y esto es masa sobre volumen. Esta es la fórmula de la densidad. ¿Ya? Aquí a un ladito te lo voy a colocar. Esto es masa. Ay, perdón. Sobre el volumen. Esta masa la vamos a poder medir en gramos. Ay, perdón. Se ha cerrado de repente. ¿Ya se vio tu WhatsApp? Todavía no. Sí, cargando. Sí, pero en tu WhatsApp o recién lo subiste. No, sí, desde cerrado. Ya, aquí abierto. Intenta verlo. ¿Hay algún código? Sácamelo. Es lista, Perdón, KC. ZKC. Ajá, guión medio PXQH. PXQH. Guión medio JBB. Ve chica las dos. Ve chica las dos, ¿no? Sí, las dos, ve chica. Necesitas. María Elena, ¿cómo estás? Perdón. No sé qué ha pasado con mi pantalla. No quiere abrir. A ver, ahora parece que sí ya. Sí, justamente ya. Ahora sí vuelvo a compartir mi pantalla para continuar. Por favor, mil disculpas. Nuevamente me confirmas, por favor, ¿se logra ver mi pantalla? ¿Se puede ver, perdón? ¿O aún sigue cargando? Me sale que sí, ya estoy compartiendo la pantalla, pero... Ah, ya, perdón, ahora sí.
Ahora sí se puede ver, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces continuamos. Te decía hace un momento que la masa la vamos a poder medir en gramos, en kilogramos. Tal vez pueden darnos en miligramos y así, en varias unidades. Y el volumen va a estar en centímetro cúbico o ml, ahí abajito lo voy a colocar, en metro cúbico. Ay, no. Espérame un segundito nuevamente, por favor. Ya te he aceptado. Ya, ahora sí, Marilena, ya lo he podido solucionar. Aquí está. Ya. Nuevamente lo voy a hacer. Espera un momentito, creo que no se puede ver. Ay, perdón. Ya. Entonces, decíamos la densidad, está definida por Rho, es la masa sobre el volumen. Esto es igual a, te lo voy a colocar aquí para que puedas acordarte, masa sobre el volumen. Las unidades con las que vamos a trabajar van a ser las siguientes: gramos, kilogramos, alguna vez quizá miligramos. Y el volumen va a estar dado por centímetro cúbico o ml. Y en el caso de utilizar kilogramos, va a estar en metro cúbico. Esta es la fórmula general para la densidad. Ahora sí. Esta es la fórmula para la densidad. Entonces, vamos a partir por el ejercicio. Nos decía, aquí vamos a colocar datos. Nos daba primero una masa y nos daba un volumen. Esto era para una persona, ¿verdad? Luego nos daba otra masa y otro volumen. El de este último sí logro recordar. Era una masa de 1000 gramos y el volumen era de 2000 centímetros cúbicos. Perdón. Aquí vamos a ver, dame un segundito, voy a revisar los datos, por favor, que teníamos, ¿ya? O si tú lo tienes a la mano y me puedes dictar, por favor, o me lo colocas en el chat, los primeros datos, la masa y el volumen. Aquí está. Aquí está. Nos decía que Rodolfo
tenía tenía un peso, un peso, el cilindro de Rodolfo tenía un peso de 500 gramos. 500 gramos. Y el volumen era El volumen era de 1000 gramos. de 1000 o gramos. perdón, 1000 O perdón, 1000 centímetros centímetros cúbicos. El cilindro de El Alberto cilindro de pesaba Alberto 1000 pesaba gramos 1000 gramos y tenía un volumen, tenía un de, volumen de 200 200 centímetros centímetros cúbicos. cúbicos. Aquí nos Aquí estaba preguntando cuál de los dos cilindros tenía mayor densidad. Entonces vamos a resolver primero este y luego el otro y luego el otro para poder comparar. ¿Ya? Al dato que tenemos aquí le vamos a colocar densidad 1 y al de Alberto le vamos a colocar densidad 2. Entonces, para la densidad 1, yo tengo como masa 500 gramos y tengo un volumen de 1000 centímetros cúbicos. Comparando con esto, estoy en las unidades correctas, ¿no es cierto? Ahora entonces vamos a calcular. Simplemente aquí tengo que hacer una división, no tengo que hacer ninguna conversión. Entonces yo divido. Ya. Dividimos 500 dividido entre 1000. Y esto nos da un resultado de 1 medio, que esto es igual a 0,5. Las unidades es es gramo sobre centímetro cúbico. Este es mi resultado que voy a colocar igual a la densidad 1. Para la densidad número 1. Ese es mi resultado. Ahora vamos con la densidad 2. Es me dice, a 1000 gramos sobre 2000 centímetros cúbicos. Aquí, ¿qué puedo hacer yo? Le voy a colocar otro colorcito para que te puedas dar cuenta. Puedo Puedo simplificar estos ceros, ¿no es ¿cierto? cierto? Cero. ¿Y qué me queda? Me queda? Un medio, ¿verdad? Igual que en el anterior ejercicio. Me queda un medio de gramos sobre centímetro cúbico. Y esto es igual a 0,5 gramos sobre centímetro cúbico. Esta es mi densidad densidad 2. Podemos ver en comparación las dos densidades son iguales, ¿verdad? Estas dos son iguales. El ejercicio nos preguntaba ¿cuál cilindro tiene mayor densidad? Ninguno. Ambos cilindros son iguales. Y eso es lo que vamos a colocar como respuesta. Ambos cilindros tienen igual densidad. Según el ejercicio, aparentemente uno era más grande que el otro, ¿verdad? Porque nos decía el cilindro de Rodolfo pesaba 500 gramos y tenía un volumen de 1000 centímetros cúbicos. Pero el cilindro de Alberto pesaba 1000 gramos y tenía 2000 centímetros cúbicos.
Quizá Quizá podríamos este decir podríamos decir que era más grande, pero nosotros al realizar los cálculos hemos hemos visto que tienen que tienen la misma densidad. densidad. Esta es Esta es la manera de poder sacar sacar las densidades. ¿Ya? ¿Ya? Si tienes Si tienes alguna a ver, duda, a ver, me me lo puedes escribir al chat y yo lo voy a leer, por favor. ¿Está claro ¿Está o claro quieres o realizar quieres un realizar ejercicio un más? ejercicio más? Ya, perfecto. Ya, perfecto. Ya, a ver, el Ya, primer a ver, el ejercicio primer ejercicio yo te voy a dar para que tú lo hagas y lo y lo puedas resolver, resolver, el que resuelto estaba aquí. resuelto aquí. Enseguida te Enseguida te comparto, comparto, ¿ya? O si no, te lo voy a leer. O si no, te lo voy a leer. ¿Estás con cuadernito? ¿Estás con cuadernito? ¿Te puedes anotar? Yo entonces te dicto ya. Entonces te dicto ya. Raquel trabaja en un laboratorio. Calculando la densidad de ciertos objetos. Punto aparte. Punto aparte. José le llevó a Raquel un objeto cuyo peso es 330 gramos. Y su capacidad, es de 900 centímetros cúbicos. Punto seguido. Abrimos pregunta. ¿Cuál es la densidad del objeto? Que José le dio a Raquel. Cerramos pregunta. Ese sería el ejercicio. Entonces, de la misma manera, tú lo resuelves y me indicas cuál es el resultado, por favor. Colocamos la fórmula. Y con eso tú ya te puedes guiar. Si tienes el realizador. Sí, exacto. Se divide. De preferencia no se lo deja en fracción, sino resultado con decimales. Está bien. El resultado puede ser 0,0005, 1,13
No hay problema, No hay está problema, correcto. está correcto. Con dos Con decimales, dos ¿cuánto sería el decimales, ¿cuánto resultado? sería el resultado? Te sale, si no estoy Te mal, el sale, si no estoy resultado mal, así, el ¿verdad? resultado así, ¿verdad? 0,36667. 0,36667. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Este resultado, Este resultado, ¿cómo me dictarías? ¿cómo me dictarías? Solamente con dos Solamente con dos decimales. decimales. Ah, ya, a ver, voy a Ah, poner ya, a ver, mi voy a poner mi calculadora en pantalla calculadora en y pantalla vamos a y vamos a realizar aquí. aquí. Tenemos que dividir Tenemos que dividir enseguida. enseguida. Debemos dividir Debemos dividir 330 gramos 330 gramos entre entre 900 900 centímetros cúbicos, ¿no es centímetros cierto? cúbicos, ¿no es cierto? Esto es igual a Esto es igual 11 a sobre 11 30, sobre 30, que nos da, que que nos da este nos da resultado. este Tal vez resultado. te Tal olvidaste vez que te era olvidaste que era 330 y solo 330 y anotaste solo anotaste 300. 300. A ver, ahí sí te A darle ver, una ahí sí te dale una revisada. revisada. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Está bien. Está El bien. resultado El resultado te está lo así como presento aquí. te lo presento aquí. Entonces aquí dime el Entonces aquí resultado dime el solamente resultado con dos solamente decimales. con dos Si tú me decimales. dices Si tú me dices 0,3 es un solo 0,3 es decimal. un solo decimal. Pero si me dices Pero si me dices 0,35 son dos 0,35 decimales. son dos Entonces decimales. aquí, ¿cuál Entonces sería el aquí, ¿cuál resultado sería el con dos resultado con decimales? dos decimales? Ya, está bien, Ya, puede está ser. bien, puede ser. Aquí Aquí tienes que tomar en tienes que cuenta tomar en cuenta cómo debemos cómo debemos redondear redondear este tipo de este tipo de cantidades. ¿Ya? cantidades. ¿Ya? Eso, un consejo Eso, mío, que un tú consejo mío, lo que tú practiques lo aparte, practiques aparte, porque hay ciertas porque hay reglitas. ciertas Por reglitas. ejemplo, Por ejemplo, si es mayor a si es 5 mayor a el número que 5 le el sigue, número que le sigue, entonces se redondea entonces al se superior. redondea al superior. Y si es Y menor a si es 5, si menor es a que esto 5, si fuera es que esto fuera 0,3643, por ejemplo, 0,3643, por yo solo ejemplo, quiero con yo dos solo quiero decimales, con dos el decimales, que le sigue el que es le menor sigue a es 5, menor a entonces 5, se mantiene entonces con se mantiene 6. con 6. Pero en este caso, Pero en este caso, el siguiente número el es siguiente mayor a número es 5. mayor a 5. Entonces este ya no va a Entonces ser este 6, ya no va sino a va a ser ser 6, sino va a 7. ser Y mi 7. resultado Y va a mi ser resultado va a ser 0,37 gramos 0,37 gramos sobre centímetro sobre cúbico. centímetro cúbico. ¿Ya? ¿Ya? Es un poquito Es un practicar para poquito no tener practicar para no luego tener algún luego inconveniente. algún inconveniente. ¿Está todo claro, María ¿Está Elena? todo claro, María Para Elena? poder Para poder terminar la clase de hoy. terminar la clase de hoy. Nos estábamos Nos olvidando de estábamos algo, olvidando de el algo, cuestionario. el cuestionario. Voy a compartir mi Voy a pantalla, compartir ¿ya? mi pantalla, Y ¿ya? vamos a ver las Y vamos a primeras ver las 5 primeras preguntas 5 preguntas del cuestionario del cuestionario para que lo puedas resolver. resolver. Ah, ya. Ah, ya. Ejercicios, incluso con Ejercicios, conversión de incluso con unidades, conversión de unidades, están en el están texto. en el texto. En el texto que está en la En el texto que plataforma, está en la en la parte plataforma, en final, la parte hay final, ejercicios. hay Son ejercicios son resueltos. ejercicios resueltos. Si tienes alguna Si tienes dificultad al alguna resolver estos dificultad al resolver ejercicios, estos tú ejercicios, me tú avisas me dónde es que te avisas has dónde es trancado que te para has que yo te trancado pueda para que yo te ayudar. pueda ayudar. ¿Ya? ¿Ya? No es siempre como No tarea, siempre es como para que tarea, tú lo es puedas para que tú lo resolver, puedas resolver, para que tú practiques y para no que te tú olvides. practiques Como y hay no te una olvides. semana, Como hay una semana, entonces lo resuelves en la entonces lo semana resuelves en la y a la semana próxima y a la clase próxima ya clase tú ya tú me confirmas me o me avisas confirmas o me si has avisas podido si has resolver podido o no. resolver o no. ¿Ya? Ahora ¿Ya? aquí yo te voy Ahora a aquí yo te compartir voy mi a pantalla compartir mi pantalla con los con los ejercicios, o perdón, ejercicios, con el con cuestionario. el cuestionario.
voy a abrir. Voy a abrir. Para el cuestionario, esta tarde voy a subir la retroalimentación de cada pregunta, ¿ya? De cada pregunta, ¿ya? Cuestionario. Ya, enseguida va a salir mi pantalla. Enseguida va a salir mi pantalla. Y me confirmas, por favor. Confirmas, por favor. Ahora sí. Ahora sí. Esta es la plataforma que está visible para los estudiantes. ¿Ya? Justo este es el tema que estamos avanzando, que son conceptos básicos de química. Aquí está el texto, tú entras aquí al enlace y te va a dirigir directamente al texto que ya está en PDF. Luego en la parte de abajo está el cuestionario. Como ahí dice sus especificaciones, el cuestionario ya se encuentra disponible desde el día de ayer en la plataforma. Tiene ciertos horarios para poder resolverlo. Y también tiene una duración de 30 minutos. ¿Esto qué significa? Que tú vas a abrir, vas a iniciar el cuestionario y vas a tener un tiempo de media hora para poder resolver el cuestionario. ¿Ya? Se tienen 2 intentos permitidos. Esto quiere decir que si se termina el tiempo, en tu primer intento, en el siguiente logras un poquito más rápido, pero tienes 2 intentos para poder enviar. ¿Ya? Entonces partimos aquí. Voy a requerir por favor que me digas las respuestas, la que tú creas que es correcta. Y ya, aquí, la primera pregunta nos dice, empareje los enunciados con la respuesta correcta. Grados Fahrenheit vendría a ser el enunciado. Y aquí yo debo elegir cuál es la simbología de grados Fahrenheit. ¿Cuál crees tú que es la correcta? Sí, está bien. Fahrenheit es la F mayúscula. Grados Rankine, de la misma forma. ¿Cuál crees que es? La F, C y A. Es correcto la R. Rankine. ¿Ya? De grados centígrados, que es la temperatura común que utilizamos aquí en Bolivia, ¿cuál sería su simbología? Exacto, la C. Y por último de Kelvin nos queda la K, ¿no es cierto? Le ponemos aquí siguiente página y nos va a llevar a la siguiente pregunta.
Pero si tú tomas en siguiente pregunta. cuenta, aquí a un costadito dice Pero tiempo si tú tomas en restante. cuenta, Me queda aquí un 28 costadito dice minutos tiempo 07 restante. segundos. Me Esto va a queda ir 28 avanzando. Entonces es por eso minutos que nosotros tenemos que 07 hacer las 10 segundos. Esto va a preguntas, ir ¿ya? avanzando. Entonces es Enseguida por carga eso la que nosotros pregunta 2. tenemos que hacer las 10 preguntas, ¿ya? Enseguida Y carga la luego son pregunta 2. preguntas sencillas. Si tú lees un poquito el Luego son texto, preguntas vas a sencillas. ver que Si son tú lees un preguntas poquito el sencillas, ¿ya? texto, vas a ver que son preguntas sencillas, ¿ya? Ya está. La pregunta número 2 Ya está. me La dice pregunta número 2 convertir me 10 dice pulgadas convertir a 10 milímetros. pulgadas a milímetros. Vamos a ver. ¿Te ubicas Vamos cómo a hacer ver. esta conversión? ¿Te ubicas cómo hacer esta conversión? Y ya, vamos a compartir otra Ya, vez la vamos a pizarrita compartir para poder otra vez la resolverlo, ¿ya? pizarrita para poder resolverlo, ¿ya? Y ya. Ya. Y ya. Aquí nos está pidiendo convertir de Ya. Aquí nos 10 está pidiendo pulgadas convertir de a milímetros. 10 pulgadas a milímetros. Entonces escribimos Entonces escribimos pulgadas, pulgadas, nos pide en milímetros. nos pide en milímetros. Aquí yo sé que una pulgada Aquí yo sé que una pulgada tiene 2,54 centímetros. 2,54 Primero. centímetros. Primero. Luego de centímetros Luego debo de convertir centímetros a debo milímetros. convertir a Un milímetros. centímetro Un tiene centímetro 10 tiene milímetros. 10 milímetros. Simplifico o Simplifico descarto las o unidades, descarto pulgada las con pulgada unidades, se va, pulgada con pulgada se va, centímetro con centímetro de la con misma forma y centímetro me va de a la quedar misma el forma y me resultado va a en quedar el milímetros. resultado en Aquí milímetros. simplemente Aquí simplemente meto en la meto calculadora en la calculadora 10 pulgadas 10 por pulgadas por 2.54 2.54 por 10. por Aquí 10. en el Aquí en el 2.54 ya no he 2.54 puesto la ya no he división puesto la aquí división abajo aquí abajo porque el 1 porque se el sobreentiende, 1 es se lo mismo, ¿no es sobreentiende, es lo cierto? mismo, Y ¿no es aquí cierto? Y aquí de igual manera. de igual manera. Entonces aquí me da Entonces como aquí me da resultado como resultado 254 milímetros, ¿verdad? ¿verdad? Entonces Entonces esa es la esa respuesta es la que yo debo respuesta que yo colocar debo colocar en el en el cuestionario. cuestionario. Enseguida te... Esta partecita has entendido son los factores de conversión que hay que hacer en diversos tipos de ejercicios. En la densidad también puede entrar de esa forma. Puede entrar de esa ¿Ya? forma. ¿Ya? Entonces hemos dicho que es Entonces, hemos dicho que es 254 milímetros. 254 milímetros. Nos vamos a la siguiente. Nos vamos a la siguiente. Enseguida va a cargar. Enseguida va a cargar. Listo, aquí tenemos Listo, aquí perdón, tenemos enseguida carga en tu pantalla. enseguida carga en tu pantalla. Y ya, tenemos la pregunta 3. Ya, tenemos la Nos pregunta dice 3. empareje el Nos dice, ejemplo con el empareje fenómeno el físico ejemplo o con el químico fenómeno físico que o ocurre químico en la que materia. ocurre en la Y materia. ya vimos cuáles son las cuáles propiedades eran- físicas cuáles y son las químicas de la propiedades materia, físicas y ¿verdad? químicas de la materia, ¿verdad? Entonces el enunciado me dice Entonces, el volumen enunciado me dice específico. volumen específico. ¿Es una propiedad ¿Es una intensiva o propiedad extensiva? intensiva o extensiva? Había dos cuadritos, ¿te Había dos acuerdas? cuadritos, ¿te acuerdas? ¿Cuál crees tú que sea? ¿Cuál crees tú que sea?
Intensiva o extensiva. Intensiva o extensiva. Igual no hay problema si Igual nos no hay equivocamos, problema si luego nos lo vas a volver a equivocamos, luego lo realizar. vas a volver a realizar. Y ya, vamos a poner Vamos a poner extensiva. extensiva. La presión es una La propiedad presión intensiva es una propiedad o intensiva extensiva. o extensiva. Ya. Ya. La inercia La de la inercia misma forma de la es misma extensiva forma o es intensiva. extensiva o intensiva. ¿Cuál crees que sea? ¿Cuál crees que sea? Extensiva. Extensiva. Energía potencial. Energía potencial. Intensiva. Intensiva. Ya. Ya. Temperatura. Temperatura. Y ya le vamos a poner Ya, le vamos a intensiva poner también. intensiva también. Y capacidad Y calorífica, capacidad a ver, le vamos a poner calorífica, a ver, le vamos a extensiva, poner ¿ya? extensiva, ¿ya? Entonces nos vamos Entonces a la nos siguiente vamos a página, la otra siguiente pregunta. página, la otra pregunta. Esta es la manera para que Esta es la realices el manera para que cuestionario. realices Puedes el hacerlo cuestionario. con el Puedes hacerlo texto con para el ayudarte, texto, para ayudarte, poder darte cuenta tal vez. Y como te para decía, la poder darte cuenta retroalimentación tal vez. Y va a como te estar decía, la allí. retroalimentación Pero para va la a siguiente estar clase, allí. yo voy a Pero revisar para en la la siguiente plataforma clase, y yo tiene voy a que revisar en la dar plataforma tus y respuestas. Ya tienes que haberlo dar resuelto. tus Hay respuestas. una Ya tienes que semana haberlo resuelto. para poder Hay hacerlo. una semana Este para poder cuestionario se ha hacerlo. abierto el día de Este ayer y cuestionario se va a se ha abierto el cerrar día de ayer hasta el y se va a viernes de la cerrar siguiente semana. hasta el viernes de la siguiente semana. ¿Ya? Lo ¿Ya? puedes resolver en toda la Lo semana, puedes el resolver momento en que toda tú la tengas semana, el tiempo. momento que tú Y tengas antes de tiempo. empezar la clase yo Y voy a antes de empezar la revisar clase, si es yo que voy tú a has hecho o revisar no. si es que Si tú no has lo hecho has o no. resuelto el Si no lo cuestionario, has resuelto el entonces cuestionario, la clase va a entonces empezar en la cuanto tú clase va a hayas empezar en terminado cuanto de tú resolver hayas el terminado de cuestionario. resolver el ¿Ya? cuestionario. Esto ¿Ya? a modo de que puedas Esto a modo practicar de que puedas practicar todas estas todas estas cositas que estamos avanzando cositas que y estamos avanzando todas las dudas que y tengas todas las me dudas que preguntes. tengas me ¿Está bien? preguntes. ¿Tienes ¿Está bien? alguna otra duda ¿Tienes alguna para otra que pueda duda ayudarte para o que pueda terminamos la ayudarte clase? o terminamos la clase? Perfecto, entonces el día viernes nos el vemos día a las 5 viernes de la nos vemos a tarde. las 5 No de te la olvides tarde. resolver tu No te olvides cuestionario resolver tu y cuestionario revisar la y plataforma revisar la día antes plataforma día para antes saber qué es para lo que saber tiene, qué es lo que vamos a lo que tiene, avanzar lo el que vamos a próximo día avanzar el viernes. próximo día viernes. Ah, o me estoy O olvidando. me estoy olvidando. ¿Has podido resolver tu ¿Has podido cuadernito? A ver, resolver ¿me tu puedes cuadernito? A ver, mostrar ¿me con el puedes mostrar ejercicio? con el ejercicio? Ah, ya, perfecto. Ah, ya, perfecto. Está bien, María Elena. Está Entonces, bien, así María Elena. tomas Entonces, apuntes así y todas tomas tus apuntes y dudas todas me tus dudas consultas. me consultas. Hasta el siguiente Hasta viernes, el siguiente entonces. viernes, entonces. Nos vemos. Nos vemos.